Entonces ya tenemos diferentes estructuras, ya tenemos una buena cantidad de cosas habladas de la médula. Tenemos las raicillas anteriores, las raicillas posteriores, los ganglios de las raíces dorsales, como los nervios espinales, los apoyos de conjunción. Bueno, estas son las apófisis espinosas de las vértebras y las apófisis transversas de las vértebras, ¿cierto? Y los cuerpos vertebrales. Me imagino que después les hablarán de la columna vertebral, más en detalle, pues, de cada una de esas porciones y demás. Bueno, tenemos eso, tenemos la envoltura de las diferentes meninges. Muy bien. Entonces, esos nervios espinales, como dijimos, hay 8 cervicales, a diferencia de 7 vértebras cervicales. Resulta que el primer nervio cervical sale entre el occipital y la primera vértebra cervical, que es el atlas. Entonces, fíjense que vamos a tener una confusión que mucha gente tiene. Y es, ¿cuál es? Que el segmento por el cual, o la arteria por el cual están saliendo los nervios va a variar después de que llegamos a la porción torácica. ¿Por qué? Porque C1 está saliendo entre el occipital y C1. C2 está saliendo entre C2 y C1, ¿cierto? En cambio, T1 va a salir entre T1 y T2. ¿Sí se piden la diferencia? Porque C8 va a salir entre C7 y T1. O sea, el nivel cervical salen por encima, mientras que los otros van a seguir saliendo por debajo. Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque cuando ustedes estén leyendo un informe o les llegue una resonancia de un paciente a nivel medular y les diga que tiene una hernia del núcleo pulposo que está comprimiendo entre los agujeros intervertebrales de las vértebras tal y tal, ustedes ya saben a cuál segmento en realidad corresponde. Muy bien, esa es parte de la importancia de ese cuento. Bueno, ya vamos muy adelante, ya casi despachamos este cuento. Entonces, vámonos para algo que se va a hacer más complicado todavía ver, y es la parte de la anatomía interna, ¿cierto? Ya vimos algo de eso, estuvimos hablando de esas fisuras que hay por ahí. Muy bien. Entonces, dijimos que aquí está esa H, ¿cierto? Por favor. Esa H corresponde a la sustancia gris. Aquí está todo coloreado al revés porque está quemado el tejido, ¿cierto? O sea, por tanto, por exponerse el formol y después al aire, eso se quema el tejido y se destruye pues, el tejido. Pero esa H, incluso ahí se alcanza a ver, esa letra H o mariposita que le dicen así, es sustancia gris. Lo que rodea a esa H es la sustancia blanca. Se está viendo el color contrario, se está viendo un poquito más oscuro. Entonces, tenemos en la mitad de la H acá el canal central. ¿Listo? Es un agujero que recorre todo lo largo de la médula y por ahí está circulando el líquido cefalorraquídeo y están ahí tapizados por las células ependimarias. ¿Cierto? Muy bien. Y esos bracitos de esa H entonces forman las famosas astas, de acuerdo a la nomenclatura antigua, que a mí me sigue pareciendo muy buena. Entonces tenemos las astas anteriores, o sea, las que van hacia adelante, que son las más gorditas, que es donde están las neuronas motoras, y hacia la parte posterior están las astas posteriores, ¿cierto? También le podemos decir ventrales y dorsales, ¿cierto? Rostrales y caudales, como les quiera decir, pero astas anteriores y astas posteriores la encuentran casi todas las astas. Solamente en la porción torácica, después vamos a tener una clase a profundizar sobre eso, tenemos unas astas que son las astas laterales, ¿ya? Únicamente en la porción torácica, va de T1 a L2, solamente en esas partes, que sí, pero aquí obviamente no se alcanza a observar, pero es aquí al ladito, ¿cierto? Son las astas laterales, importantes porque tienen la función autónoma, o sea, es la que se encarga de manejar la información visceral del organismo, o sea, la parte que es manejada por el cerebro para que funcionen las vísceras, para que a uno le funcione bien el corazón, los pulmones, la motilidad intestinal, la vejiga y demás. Todo eso se encarga de esa partecita. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, habíamos dicho que hay una fisura por delante, que es la fisura media anterior, y un surquito por detrás, que es el surco medio posterior. Algunos autores hacen diferencias al hablar de fisura y al hablar de surco. Algunos dicen que una fisura es un surco con una mayor profundidad y que está alterando la sustancia blanca o la conformación de la sustancia blanca. Entonces, por eso uno encuentra que algunos hacen énfasis en diferenciar fisura y surco. Algunos manejan más indistintamente surco y fisura, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que fisuras hay muy poquitas y nos vamos a meter en esencia a eso. Fisura solamente está la fisura media anterior, la fisura de Rolando y la fisura calcarina. El resto todos son surcos. ¿Listo? Pero la fisura de Rolando y calcarina la vamos a ver en el énfasis. Pero aquí en la médula solamente la fisura media anterior. Atrás entonces tenemos el surco medio posterior. Ya dijimos que por esas raicillas donde emergían estas raicillas, entonces está el surco lateral anterior. Este posterior es el lateral posterior. Y el de adelante es este que les mostré ahora. Me va a volver a voltear eso. Toca darle 10 para ponerlo esto. Esas raicillas anteriores que están viendo ahí, que por estar viendo estos que se desgarran los ligamentos dentados, ese surquito donde están saliendo es el surco lateral anterior. Entonces es una referencia muy interesante porque por la fisura media anterior va la arteria espinal anterior, ¿ya? Por los surcos laterales no tenemos sino una sola arteria espinal anterior, pero espinal posterior tenemos dos arterias, y esas dos arterias van por los surcos laterales posteriores. Entonces son referencias, además sirven de referencias anatómicas importantes. Otra forma por la cual podemos encontrar esos surcos es que estos de acá, que no les diga mentiras, estos de acá son las astas posteriores. Vimos que estas eran las astas anteriores, las astas posteriores. Las astas posteriores rematan o terminan en los surcos laterales posteriores. ¿Listo? Entonces, estructuras importantes que van ahí. Por la fisura media anterior va la arteria espinal anterior, ¿ya? En la fisura media posterior, pues no nos metamos todavía con ella, pero dejémosla así por ahora. En los surcos laterales posteriores emergen, o ingresan más bien, las raicillas posteriores y van las arterias espinales posteriores. Y ya tenemos parte incluso de la nutrición de la médula espinal. Las arterias espinales, la arteria espinal anterior y las espinales posteriores, las tres se originan de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van por todas las apófisis transversas de las vértebras. Vean, aquí están todas rotas. Madre, están rotas. Bueno, eso tienen unos agujeritos por aquí muy bonitos por donde va la arteria espinal. Vean, aquí todavía queda un rezago de ese huequito, ¿cierto? Entonces, vean, aquí queda vean. Por ahí van esa es esa. Bueno, ahí ustedes ven los huequitos. Eso es. Por ahí va la arteria vertebral, de ese lado, ¿cierto? Por eso es agujeros vertebrales de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces ingresan por el agujero magno y dan esas arterias. Además, la médula espinal se nutre por otras arterias que son ramas de las intercostales, o sea, entre cada una de las costillas, en la porción posterior, hay unas ramas de la aorta
que son las arterias intercostales. Esas arterias intercostales dan unas ramas que se llaman las radiculares, que ingresan ahí al canal vertebral y nutren la médula. ¿Listo? Por los agujeros de conducción. No, para cada uno. Sin embargo, la pregunta tuya está muy buena porque va a un asunto. Y es que hay una de esas arterias espinales que es un poco más amplia de lo común, que está en la porción toracolumbar. Se llama la arteria de Adamkiewicz. La arteria de Adamkiewicz está entonces en la porción toracolumbar. Y entonces, para los cirujanos generales, los ortopedistas y demás, es una arteria que le tienen que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a esa arteria, cuando hacen, por ejemplo, cirugías de hernias diafragmáticas o que hay una fractura vertebral, entonces tiene que puede haber una platina o algo así, una placa, entonces pueden lesionar esa arteria, ¿cierto? Y entonces el paciente sale muy bien de la cirugía de hernia diafragmática, pero queda parapléjico, porque le generó una isquemia medular al destruir la arteria diafragmática. Entonces, es una arteria para tener en cuenta. Es una de las intercostales que recolecta cierta circulación y nutre, entonces sirve para nutrir la médula. Muy bien, entonces tenemos ya nutrición de la médula. Además, el retorno venoso de la médula está dado por lo que se llama el plexo pial, o sea, esta pía madre está llena de vasos sanguíneos, llena, y entonces colecta gran parte de esa sangre venosa y la recupera a las venas y la envía posteriormente a los senos venosos que tenemos. Listo. Muy bien. Entonces sigamos con esta parte de la mariposita. Interrumpirlos, compañeros. Recuerden que está prácticamente una horita. ¿Cuánto tiempo va? Ya van a terminar porque ¿Cuántos nos que a quedan? las 9 tienen práctica. ¿Esto qué era? Creo que es un minutico. En 5 minutos ya prácticamente terminamos. Listo. Entonces tenemos, porque es que ya no nos falta sino las fisuras y los cordones. Entonces veamos. Habíamos hablado de la fisura media anterior, del surco medio posterior, del surco lateral anterior y del surco lateral posterior, ¿cierto? Esos surcos entonces nos delimitan unas partes de la sustancia blanca, o sea, lo que hay de sustancia blanca entre este surco medio posterior y el surco lateral posterior es lo que se llama el cordón posterior. Entonces tenemos, si hay un cordón posterior, hay un cordón anterior. El cordón anterior está entre la fisura media anterior y el surco lateral anterior. ¿Sí o no? Así. Entre el surco lateral anterior y el surco lateral posterior está el cordón lateral. Fácil, ¿sí o no? Entonces, eso les facilita a ustedes mucho cuando están leyendo algún documento o cuando van a hacer una descripción o cuando ustedes sospechan que un paciente tiene una lesión, entonces ustedes pueden decir, la lesión está en el cordón posterior, la lesión está en el cordón anterior, la lesión está en el cordón lateral, ¿cierto? Y ahí tenemos esos referentes anatómicos. Uno mira una médula y puede ver esas líneas, además porque está viendo las raicillas de los nervios que están emergiendo por ahí, ve la raya por la arteria que está pasando ahí en el caso del lateral posterior, ¿cierto? Entonces es fácil determinar eso. Listo. No nos queda faltando sino un solo surco. Ese surco solamente está en la porción cervical. Y obviamente pues aquí están todas destruidas las porciones cervicales, no hay cómo verla, pero ese surco está en la porción posterior. El cordón posterior está formado por dos grandes fascículos. Un pelo, un pedazo de nervio. Eso de nervio. En ese cordón posterior hay dos fascículos. Vimos que de ese cordón posterior va por el surco medio posterior y el surco lateral posterior. Está formado por unos fascículos que son el cuneatus y el gracilis. Gracilis y cuneatus. El más medial es el gracilis, ¿cierto? Y el más lateral es el cuneatus. ¿Listo? Entonces, entre esos dos fascículos está el surco intermedio posterior. Tenemos un lateral posterior, un lateral anterior, una fibra media anterior, un surco medio posterior. Entre el lateral posterior y la media posterior está el intermedio posterior.
fascículo cuneatus está solamente en la porción cervical. ¿Ya? O sea, por eso es que ese surco desaparece después. ¿Listo? Una última cosa para que relatemos. Desaparece cuneatus y gracilis después de la porción cervical, ¿sí? Los dos. No, sigue como gracilis solamente, porque el gracilis es la información de la parte de la cintura hacia abajo, propiocepción consciente. Y de la cintura para arriba es el cuneatus. Pues un poquito más arriba, o sea, en los superiores. Listo. Un solo detalle y terminamos. Dijimos de ese agujero que hay ahí, ¿cierto? El canal central. Dijimos que hay una H ahí, que es la sustancia gris, y tenemos que lo rodea, que es la sustancia blanca. Ese canal central, en relación con esa fisura media anterior y ese surco medio posterior, hace que se haga un estrechamiento tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, ¿cierto? Entonces, ese canal central genera a nivel posterior, en la sustancia gris, una comisura gris posterior. Hacia la parte anterior queda la comisura gris anterior. La parte blanca es la comisura blanca anterior. O sea, entre la fisura media anterior y donde inicia la parte gris, ¿cierto? Y en la parte posterior es la comisura blanca posterior. ¿Por qué es importante eso? Porque por esa parte se decusan fibras, ¿ya? De información sensitiva especialmente. Entonces, hay lesiones que uno las puede explicar por lesión a nivel de las comisuras. ¿Listo? Muchachos. Una pregunta. ¿En el surco lateral anterior hay alguna vena o alguna cosa importante? El surco lateral anterior. Lo fundamental ahí es porque ahí se encuentran las raíces anteriores. Entonces, ese es el principal referente a montón de cuerdas. Claro. Estamos hablando del soporte longitudinal de la médula, en la parte lumbar, que era Ligamento terminal. Por debajo, como levantas un dedo. No, porque es que es, o sea, yo cuando tengo una estructura que es así larga, yo no necesito sujetarlo acá, sino que lo metí acá abajo, yo no le permito, exactamente, no le permito que esté subiendo y bajando con eso. Como igual tiene Exacto. Las terminadas